chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca del feudalismo, ¿sí? El feudalismo fue un sistema bajo el cual se organizaba la sociedad y la economía medieval, cuya característica principal se basó a través del vasallaje, el cual se dirigió principalmente a los vínculos de fidelidad personal y donación de beneficios que habían promovido el imperio carolingio, sobre todo estas familias, gracias a quienes los feudos se generalizaron en la Europa medieval. El homenaje era una ceremonia que se formalizaba el vínculo de dependencia entre el vasallo y su señor, el cual podía ser de tres tipos. El primero, uno servil, que era propio de los campesinos, que prometían a sus señores una ayuda económica. Este vínculo no se renovaba porque era hereditario. Uno segundo, de vasallo, propio de los caballeros, que a cambio de una ayuda esencialmente militar, este vínculo cesaba con la muerte del vasallo o del señor. Y el ligio, por parte de los vasallos que rendían a los reyes la lealtad exclusiva, y este tipo de vínculo se impulsó cuando los vasallos empezaron a tener la pluralidad de los señores. El juramento de fidelidad: el vasallo se comprometía a servir y serle fiel y no perjudicar a su señor feudal, quien también debía respetar el feudo de su vasallo, en el cual era un vínculo que era irrompible y persistía hasta la muerte. Quien lo violaba cometía el delito de felonía, que lo deshonraba y conllevaba la pérdida del feudo. La investidura del feudo: el vasallo recibía al señor feudal de forma vitalicia o hereditaria una porción de la tierra denominada señorío, cuya porción podía implicar el pago del arriendo o prestar ayuda financiera y militar, y participar en la asamblea de vasallos e impartir justicia en nombre de su señor. En un comienzo, solo los reyes carolingios otorgaban y revocaban los feudos, pero desde mediados del siglo IX estos se convirtieron en hereditarios, y los señores feudales dejaron de depender directamente de ellos. Con el tiempo se conformó una jerarquía en la que algunos señores feudales pasaron a ser vasallos de otros señores de un rango superior y se multiplicaban los señoríos. Entonces los reyes conservaban su superioridad meramente simbólica sobre sus vasallos. A raíz del debilitamiento del poder de los últimos reyes carolingios, los poseedores del feudo o feudutarios se hicieron soberanos de sus señoríos, asumiendo directamente tareas como recoger las rentas, administrar justicia y defender militarmente su territorio frente a otros pueblos extranjeros u otros señores, cosa que consiguieron gracias al encastillamiento o construcción de fortalezas dentro de su jurisdicción. Posteriormente, los señores asumieron el poder del ban, conjunto de atribuciones propias de los reyes, como imponer leyes, crear impuestos y monopolios en el caso de los molinos y viñedos, e imponer castigos. Así, poco a poco, algunos señores feudales lograron un dominio total sobre sus tierras y sus habitantes. Este proceso de fragmentación de la autoridad contribuyó a la consolidación de grandes principados territoriales que llegaban a ejercer una influencia política igual o incluso superior que la de algunos monarcas. Bueno, chicos, la economía feudal fue esencialmente agraria y se fundamentó en la posesión de la tierra y la producción de la subsistencia. La fuente de riqueza del poder era la tierra, cuya propiedad había pasado a manos de los señores feudales mediante el otorgamiento de terrenos de los reyes carolingios y su séquito. Así habían surgido varios vastos latifundios. La exploración de la tierra no tenía como objetivo la obtención de ganancias, sino satisfacer la necesidad y además de reforzar el reconocimiento y prestigio de los señores feudales. Por ese motivo, en vez de ahorrar e invertir en sus riquezas, los señores feudales las empleaban en donaciones, limosnas y celebraciones como bodas, funerales y fiestas religiosas. Por otro lado, la iglesia se enriqueció mediante la donación de tierras y rentas por parte de los señores feudales. Además, empleaba los excedentes para sostener sus miembros, construir edificaciones y realizar ceremonias litúrgicas y atender a los necesitados. La economía
medieval también fue autárquica. El comercio era mínimo y siempre se realizaba por medio de los mercados locales. El señor feudal en su territorio por el transporte de mercancías. En aquel contexto predominaba la economía natural, es decir, que la principal forma de pago consistía en productos naturales, mientras que la moneda solo tenía un papel secundario dentro del intercambio. Además existía una condena religiosa a la usura, por lo que el crédito estaba poco extendido. Los excedentes de la producción campesina terminaban siempre en manos de los señores debido al control que estos ejercían sobre los impuestos y la renta de trabajo. Gracias a esto, los campesinos destinaban gran parte de su producción al pago de las rentas feudales, por lo que sus condiciones de subsistencia solían ser precarias. La economía feudal se organizaba alrededor de los monasterios y las villas rurales, donde se realizaba la mayor parte de la producción. Y se concentraba casi toda la riqueza, y las tierras solían estar divididas en dos partes. Una en el dominio o reserva señorial, era la porción de la tierra donde se ubicaba la residencia del señor feudal y donde estaba la producción y se concentraba pues toda la riqueza. Las tierras solían estar divididas, además de esto pues se trabajaba en beneficio por los siervos, y la tenencia o feudo, la cual estaba compuesta por mansos o tierras entregadas a los campesinos a cambio del pago de una renta anual en especie o en trabajo. Junto con la reserva señorial y las tenencias existían los alodios, ¿sí? Que eran las pequeñas propiedades particulares que no estaban sometidas ni a beneficios ni a derechos feudales, como son estas que encontramos por acá. A final del siglo XIII, el sistema económico fue dando paso a una economía monetaria, en la cual el dinero tenía una mayor relevancia dentro de la producción y el intercambio. Esto fue consecuencia de la expansión del comercio a través del Mediterráneo y el crecimiento urbano, y a la aparición de la burguesía en el sector social, que basaba su poder en la posesión de dinero y no en la propiedad de la tierra. Bueno chicos, vamos a hablar acerca un poco de la sociedad feudal. La sociedad feudal estaba organizada de forma jerarquizada en tres elementos, los cuales eran los oratores, bellatores y los voratores, es decir, los que oraban, los que combatían y los que trabajaban. En el caso de los oratores, su función era religiosa. Componían este estamento integrado entre la iglesia, como obispos, sacerdotes, monjes, y seguían una regla. Retirados de la vida pública se llamaban el clero regular. Si estaban en contacto con los fieles en las parroquias, eran por el clero secular. También incluía a los órdenes militares y a los mendicantes, ¿sí? Estos se encontraban en abadías, monasterios y otras partes de la iglesia. En segunda instancia tenemos a los bellatores, la cual su función era meramente militar. Era el estamento constituido por los caballeros y por los señores feudales. Los caballeros eran de origen noble, debido a que el entrenamiento en las armas y el costo del caballo y la armadura era un privilegio que solo los ricos gozaban, además de otros privilegios judiciales y procesales, pero no tenían feudos propios. Solo algunos miembros de la familia nobles formaban linajes y contaban con títulos nobiliarios. Y además de esto tenemos a los laboratores, que eran los que su función era económica y su mayoría estaba compuesto por campesinos. Estos podían ser siervos de la gleba, quienes se encontraban ligados a la tierra y no podían cambiar de domicilio y estaban sujetos al señor feudal. Por su parte, los villanos formaban comunidades campesinas que mantuvieron sus derechos prerrogativas comunales a través de cartas de franquicia que limitaban o deshacían la dependencia del dominio señorial. Bueno, los habitantes de las ciudades, que eran conocidas como los burgos, formaban parte del estamento de los laboratores, que estaban divididos en gremios o artes de acuerdo al oficio que practicaban. A su vez, los oficios estaban organizados en una jerarquía, la de mayor importancia, la cual correspondía al comercio y las artes y las labores intelectuales.
Estos gremios eran conocidos con el nombre de artes mayores o liberales y fueron dominados por los mercaderes. De otro lado, las artes menores eran formadas por los artesanos, que desempeñaban oficios manuales y cuya posición económica era más humilde. A su vez, la presencia de lugares como universidades, plazas de mercado y ferias en los burgos medievales contribuyó a la creación de reglas y privilegios de carácter comercial y académico. Por otro lado, el estatus dentro del gremio se debía a la experiencia en el oficio y no al nacimiento. Por tal causa, la importancia social en los burgos era independiente de la pertenencia al clero o a la nobleza. Los habitantes del burgo también eran libres de los lazos de servidumbre propios de la población campesina. Para evitar la llegada masiva de los siervos a los burgos y que la población no formara parte de los gremios, se impusieron leyes contra la vagancia. A partir del siglo XI, muchos burgos contaron con privilegios o libertades otorgadas por los reyes, como la extensión de pago de los tributos señoriales o ejercer autoridad sobre la zona circundante. Así los burgos pasaron a ser independientes de los señores feudales y contaron con sus propias autoridades. Bueno, entre los siglos XI y XIV los reyes intentaron centralizar el poder político y asumieron las funciones que estaban bajo los mandos de los señores feudales. En consecuencia surgieron grandes monarquías, entre las cuales contamos con Francia e Inglaterra, que fueron las más representativas. La centralización política fue efecto del proceso como el establecimiento de la sucesión hereditaria, que dio origen a dinastías como la Plantagenet en Inglaterra entre 1154 a 1399 y los Capeto en Francia en 1987 y 1328. La sucesión comenzó a basar la primogenitura. En Francia se impuso la ley sálica, que impedía el acceso a mujeres al trono. Los reyes franceses e ingleses implantaron la cantidad de territorios bajo su dominio directo, lo que fortaleció su posición frente a los señores feudales. Además, establecieron alianzas políticas y dinásticas que les sirvieron para debilitar la autonomía de los feudos y someterlos a su autoridad. Los reyes emplearon el homenaje ligio para despojar de sus feudos a señores hostiles y reemplazarlos con aliados, y anularon los feudos mediante la felonía y se apropiaron de los que quedaban vacantes. Al mismo tiempo, otorgaron cartas de franquicia a diversos burgos y se aliaron con la iglesia. La fuerza militar fue otro instrumento que usaron los reyes para imponerse sobre los señores feudales, gracias a que contaban con ejércitos permanentes, grandes y bien armados, cuyo liderazgo fue asumido por comandantes que respondían a órdenes de los monarcas. Además, los vasallos fueron obligados a cumplir su deber a brindar apoyo militar a los reyes. Los ejércitos ingleses emplearon en el campo de batalla nuevos armamentos y tácticas, como arqueros, ballesteros, fueron particularmente importantes en las acciones militares inglesas. De esta manera, los reyes ingleses extendieron su dominio primeramente en Irlanda en 1171, en Gales en 1283 y en Escocia en 1296 y 1314. Por su parte, los ejércitos franceses emplearon diferentes máquinas como catapultas, torres de asedio y arietes para asediar a los castillos y lograr la rendición de sus rivales. Esto les permitió incorporar a sus dominios algunos feudos como los condados de Tolosa y Flandes y los ducados de Normandía y Aquitania. La expansión de Francia e Inglaterra terminó por conducirlos a ambos a rivalidades en torno al control de algunos territorios y disputas dinásticas, a lo que dio lugar a la Guerra de los 100 Años, que duró de 1337 a 1453. Para controlar sus territorios, los reyes designaron funcionarios con autoridad sobre su región, como los sheriffs en Inglaterra y los baillios o prebostes en Francia. Los reyes también convirtieron en monopolio la acuñación de moneda y asumieron el recaudo de las rentas de la iglesia.
También se crearon instituciones como el Parlamento en Inglaterra o los Estados Generales en Francia, que reunían a delegados de los tres estamentos sociales y eran convocados por los reyes en Inglaterra, y el Parlamento adquirió autonomía con respecto a los reyes, gracias a la Carta Magna de 1215. Bueno chicos, vamos a hablar acerca de las herejías, ¿sí? Al mismo tiempo que las monarquías subordinaron a los feudos, los papas se esforzaron por imponerse como la autoridad suprema dentro de lo que fue la cristiandad. En este contexto, algunos reinos como los de Aragón y Nápoles se convirtieron en vasallos del Papa, mientras que se fortalecieron los lazos políticos entre la Iglesia y los reyes franceses. Sin embargo, surgieron diferentes herejías que pusieron en tela de juicio los privilegios del clero, como estamento social, los beneficios económicos producto del comercio y la autoridad de los papas. Entre las corrientes heréticas que resultaron en el siglo XII surgieron diversas herejías que se extendieron por toda Europa, pero tuvieron mayor influencia en la península itálica y el sur de Francia. Algunas de estas herejías que vamos a mencionar se fundamentaron en las creencias milenaristas que encontraron amplio acogida a partir de las profecías del sacerdote italiano Joaquín de Fiori. Estas profecías decían que el mundo se iba a acabar en el año 1000. Una de esas corrientes heréticas fue la de los flagelantes, que ponía énfasis en la práctica pública de penitencias corporales. Y aquí sí podemos profundizar un poco en la obra literaria de Umberto Eco. Vemos que una de las primicias de esto era la penitenciaride, que era una frase muy utilizada dentro de lo que fue este libro y esta película. Esta práctica era mayormente practicada por los seguidores de Fray Dulcinino, ¿sí? Que al igual que los Fraticille organizaron grupos basados en la austeridad y la pobreza y la comunidad de los bienes. Entre otras herejías tenemos el catarismo, que es la herejía más extendida de este periodo, que tuvo mayor parte de sus adeptos en Languedoc, una zona del sur de Francia que entonces era parte del condado de Tolosa. Los cátaros se caracterizaron por renunciar a los bienes materiales para alcanzar la perfección y poder rechazar la realización de juramentos, los sacramentos y los miembros del clero. Por mundos corruptos, la Iglesia recurrió ¿a qué? A la excomunión de los herejes, la predicación de los dominios y la creación de tribunales eclesiásticos. Finalmente, el Papa Inocencio III convocó una campaña militar contra los cátaros en 1208, lo cual se extendió a 1229, acabando con esta herejía a través del asesinato de sus miembros. Bueno chicos, esto fue todo por hoy con respecto a la época feudal. Yo espero que hayamos disfrutado el video, que podamos profundizar. Recordemos que acerca de la Edad Media, el feudalismo y todo lo que conlleva a este periodo de la historia, hay mucho material. Entonces la idea es que ustedes exploren más, conozcan más y no siendo más, Dios los bendiga. Chao, chao.